Los 5 primeros libros de la Biblia forman lo que en hebreo se conoce como la Torá, que significa enseñanza. Estos 5 primeros libros de la Biblia contienen la ley. Los nombres que se dan a los 5 primeros libros de la Biblia, tal y como los conocemos hoy, vienen del griego y son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero estos libros toman su nombre en hebreo de las primeras palabras del texto. El 5.º libro de la Torá, el Deuteronomio, empieza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Por tanto, el nombre de este libro en hebreo es Elej ha-Devarim, que significa estas son las palabras. Y ese es el contenido del Deuteronomio, las palabras de Moisés al pueblo de Israel, como se explica en esta lección. Pero en el siglo II a.C. se tradujo el Antiguo Testamento al griego en lo que se conoce como la Septuaginta o versión de los 70. En esta versión griega del Antiguo Testamento se llamó Deuteronomio a este 5.º libro de la Torá. La palabra Deuteronomio viene del griego deutero, que significa segunda, y nomos, que significa ley. Por tanto, Deuteronomio significa la segunda ley. Y lo llamaron así no porque Moisés les estuviera dando una nueva ley, sino que las palabras de Moisés al pueblo de Israel que encontramos en este libro resumen la ley que ya se había dado en Israel. Era, por tanto, un recordatorio de la ley que habían recibido. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o Torá, reciben en griego el nombre de Pentateuco, que significa 5 rollos o libros. Moisés es el autor de estos primeros 5 libros del Antiguo Testamento que forman la Torá o el Pentateuco, que como he dicho son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando Moisés se dispuso a escribir el 5.º libro de la Torá, el Deuteronomio o Devarim, el largo viaje desde Egipto a Canaán ya había terminado. El pueblo estaba acampado en Moab, al otro lado del Jordán. Enfrente estaba la tierra prometida. Moisés había pasado gran parte de su vida preparando a los hijos de Israel para entrar en aquella tierra. Y el momento había llegado. Todo empezó en un monte, en el monte Horeb, cuando Dios le habló desde una zarza ardiente. Y ahora, más de 40 años después, Dios habló a Moisés en otro monte, el monte Nebo, desde el que le mostró la tierra prometida y le dijo que él no entraría en ella, como ya comentamos en la lección anterior. El esfuerzo de Moisés durante todos aquellos años fue enseñar a los hijos de Israel a ser fieles a Dios y al pacto que habían hecho con él. Y ahora que tendría que dejarlos con Josué, que los llevaría a luchar para conquistar la tierra prometida, la pregunta es: ¿qué debería decir a ese pueblo para que no endurecieran sus corazones y para que no se olvidaran del Señor su Dios? Moisés sabía que este pueblo y las generaciones futuras deberían conocer o recordar los milagros que Dios había hecho con ellos para sacarlos de la esclavitud de Egipto y las leyes que les había dado en el monte Sinaí para conservar esa libertad y también para seguir siendo su pueblo. Con ese propósito escribió Moisés el libro del Deuteronomio, que como he dicho empieza diciendo: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. El libro del Deuteronomio, con el resumen de los milagros que Dios había hecho con su pueblo
y de las leyes que les dio, lo escribió Moisés en 3 discursos. En el primer discurso, Moisés recuerda los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en el desierto y pide al pueblo que no olvide las leyes que recibieron en el Sinaí. En el segundo discurso, Moisés hace un repaso de la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Y en el tercer discurso hace un llamamiento al pueblo a que renueve el pacto hecho con el Señor y les recuerda las consecuencias de no cumplirlo. Moisés comenta los 40 años de peregrinaje por el desierto y pide al pueblo que recuerde las muchas bendiciones que recibió y la ingratitud con la que solía responder a ellas. Al recordar cómo el pueblo desobedeció a su Dios tantas veces, muestra su temor de que fracasen en el cumplimiento del pacto hecho con Dios cuando entren en la tierra prometida y Él ya no esté con ellos. Por eso escribió el libro del Deuteronomio, lleno de consejos y advertencias, como un padre hablaría a sus hijos en el lecho de muerte, despidiéndose de ellos. Moisés expresa con gran ansiedad su deseo de que el pueblo recordara al Señor y lo mostrara obedeciendo la ley. Pero Moisés sabía muy bien que la desobediencia era una constante en este pueblo. Por eso habla proféticamente de 2 temas fundamentales en el Antiguo Testamento, el de la dispersión y el del recogimiento. La diáspora o dispersión del pueblo como consecuencia de su iniquidad y la congregación o recogimiento en los postreros días. Esto lo expresa Moisés con las siguientes palabras: Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis y hacéis la maldad ante los ojos de Jehová, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente en la tierra hacia la que vais, cruzando el Jordán para poseerla. No estaréis en ella muchos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las que os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos por manos de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pero si desde allí buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y cuando estés en angustia y te pasen todas estas cosas, si en los postreros días te vuelves a Jehová tu Dios y escuchas su voz, porque Dios es misericordioso, no te dejará ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Moisés pide al pueblo que recuerde el pacto que hizo Dios con ellos en el monte Horeb o Sinaí, diciendo lo siguiente: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos su palabra, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y a continuación Moisés hizo al pueblo un repaso de los 10 mandamientos y les recordó lo que les dijo Jehová en aquella ocasión sobre la importancia de que cumplieran estos mandamientos, diciendo: Oh, si tuviesen tal corazón que guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Y añadió Moisés:
Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a entrar. Y después hizo Moisés una proclamación que el pueblo judío conoce hoy como Shema, que en hebreo significa escuchar. El Shema completo incluye Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomios 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. El mandamiento es recitarlo 2 veces al día en una plegaria vespertina y matutina. El pasaje del Shema del capítulo 6 del Deuteronomio dice lo siguiente: Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este Shema es la afirmación suprema de la unidad de Dios. Su objetivo es ayudar al pueblo de Israel a recordar que Jehová es su Dios y que deben hacer todo lo que Él les ha mandado sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y le dice así: escucha, oh Israel, o en hebreo Shema Yisrael. Esto sería de gran ayuda para que el pueblo no se olvidara de Dios cuando entrara en la tierra prometida, porque allí estaría rodeado de pueblos idólatras. Para recalcar esta necesidad de tener constantemente presente al Dios verdadero y que no lo olvidaran, el Señor les pide de forma alegórica que lleven esas palabras del Shema en la frente y en las manos, y que las coloquen en los marcos de las puertas de sus casas. De esta manera se estableció la tradición o costumbre de los tefillín, que en hebreo significa oración, también llamados filacterias, que en griego significa medio de protección, y asimismo la tradición del uso de la llamada mezuzá, que en hebreo significa marco de la puerta. Los tefillín o filacterias son unas cajitas en forma de cubos hechas de piel de animales limpios, dentro de las que se guardan los pasajes del Shema escritos en pergaminos, que se ataban con tiras de cuero a la cabeza para que se quedaran sobre la frente y sobre el brazo izquierdo, para que estuvieran cerca del corazón, que se colocaban en las sinagogas o en sus casas antes de la oración de la mañana y simbolizan el cumplimiento de la ley con la mente y con el corazón del que las llevaba, como pedía la ley. La mezuzá, que como he dicho es una palabra hebrea que significa marco de la puerta, era similar al tefillín, porque era también un trozo de pergamino con un pasaje del Shema que se colocaba enrollado dentro de una caja cilíndrica sujeta al marco de la puerta de las casas. Este es la mezuzá, que lo clavaban en los marcos. Y la costumbre era tocarla o besarla cuando entraban en sus casas o salían de ellas, mostrando que su deseo constante era hacer la voluntad de Dios. Cuando el intérprete de la ley preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió recitándole parte del Shema que el intérprete de la ley y todos los judíos conocían muy bien, diciendo:
Este es el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y añadió, este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Moisés advirtió al pueblo, diciéndole, cuando Jehová tu Dios te haya hecho entrar en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que estén a vuestro alrededor. Guardad diligentemente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y harás lo recto y bueno a los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Moisés se esforzó durante los años que estuvo sirviendo a su pueblo en enseñar a los hijos de Israel a amar, a obedecer y a mantenerse fiel a Dios. Esto es lo que todos debemos aprender si queremos entrar nosotros y nuestros hijos en la tierra prometida. Por tanto, como dijo Moisés a su pueblo, asegurémonos de no olvidar nunca a Dios y recordar siempre todo lo que ha hecho por nosotros para darnos la libertad y abrirnos las puertas de la tierra prometida que es la vida eterna.